El mito de la Sayana. El mito de la Sayana nació en Nueva España, lo que hoy en día es México, durante la época colonial. Se dice que ella era una mujer bella y de familia aristócrata de la ciudad de Villavicencio. Estaba casada con un hombre amable y respetable del lugar, además tenían un pequeño hijo. Vivía una vida cómoda y tranquila, pero equivocadamente la mujer siempre prestaba atención a lo que la gente decía, pues solía vivir del que dirán, le aterraba ser objeto de habladurías. Además de ser celosa, ya que pensaba que otras mujeres querían quitarle a su marido por ser adinerado y buen partido. Por ello se la pasaba espiando lo que él hacía. Tampoco permitía que entre la servidumbre hubiera mujeres. En cierta ocasión, mientras paseaba por el pueblo visitando a sus amigas para hacer comentarios sobre las novedades en las vidas de las demás personas del pueblo, llegó hasta sus oídos el terrible rumor de que su esposo la traicionaba con su madre. Rumor esparcido para hacerla rabiar, ya que todos sabían lo celosa y engreída que era. Apenas la mujer escuchó el rumor, se dejó llevar por los celos y, lejos de aclarar la posible infidelidad con sus familiares, llegó a su casa hecha una furia. Lo primero que hizo fue ir con su pequeño hijo, quitándole la vida con un cuchillo para causarle dolor al padre, que alertado por los llantos del menor fue corriendo a su encuentro, pero era tarde. Aturdido, no entendía lo que estaba pasando ni quién había lastimado a su hijo. La mujer, sin decir palabra y estando atrás de él, decapitó a su marido. Enseguida fue al cuarto de su pobre madre, que estaba saliendo a ver qué ocurría. Al encontrarse con ella, la Sayana le dio varias puñaladas, dejándola en agonía mientras le reclamaba su supuesta traición. Cuando volvió en sí, prendió fuego a la casa, porque deseaba borrar toda huella de sospecha. La madre, quien todavía estaba con vida, le dijo con su último aliento: tu nombre será Sayana, y vagarás por los llanos asustando a los borrachos y a las chismosas por el pecado tan grande que cometiste. A partir de ese entonces, se cuenta que una mujer muy hermosa se les aparece de noche a los ebrios, asustándolos con una risa siniestra. La mujer cubre su cuerpo con una tela negra y es precisamente esa su forma de atraerlos. Cuando logra tenerlos frente a frente, abre su abrigo dejando ver la calavera macabra que esconde. La Sayana es una mujer perversa que busca enmendar todo el mal que hizo a su familia, que tanto la quería. También persigue a las mujeres chismosas, pues piensa que fueron ellas las causantes de los celos que la llevaron a su desgracia. La ambición siempre es una muy mala consejera. Al menos fue la causa por la que el mítico charro negro comenzó a aparecer en México. Se cuenta que hace muchos años en la ciudad de Pachuca vivían familias de mineros y jornaleros que trabajaban arduamente a deshoras y en condición de esclavos. Entre ellos había un hombre llamado Juan, que era muy ambicioso y no dejaba de quejarse de su mala suerte. Un día, al terminar su jornada laboral, fue a la cantina del pueblo y comenzó a beber en compañía de sus amigos. Ya borracho por tantas copas, comentó: la vida es muy injusta con nosotros. Daría lo que fuera por ser rico y poderoso. En este momento, un hombre vestido de traje charro color negro y alto entró a la cantina y le dijo: si quieres, tu deseo puede ser realidad. Al escuchar esto, los demás presentes se persignaron y se retiraron. El extraño ser le informó que debía ir esa misma noche a la cueva llamada El Coyote, que en realidad era una vieja mina abandonada. Juan aceptó, envalentonado por el alcohol más que por el dinero. A la hora convenida ya estaba parado fuera de la mina, pero no vio nada extraordinario. Ya iba a retirarse cuando descubrió un agujero en el cual había una víbora que lo observaba fijamente. Juan se impresionó al ver el tamaño descomunal de ese animal, por lo que decidió llevárselo a su casa para poder venderlo posteriormente. En su casa depositó a la víbora en un viejo pozo de agua que se encontraba seco y lo cubrió con tablas y rocas. Su esposa en vano intentó saber el motivo de su tardanza, porque el hombre todavía estaba ahogado de borracho. Cuando se durmió, Juan comenzó a soñar con la víbora, que le decía: gracias por darme tu hogar y aceptar que entre en las almas de ustedes. Al despertar encontrarás en tu granero el pago por tu alma.
Si decides aceptarlo tendrás que darme a tu hijo varón. Juan tenía 2 hijos, una niña de 6 años y un bebé varón de escasos 4 meses. A la mañana siguiente el hombre, aún aturdido por los efectos del alcohol, fue al granero, donde encontró entre el maíz unos sacos llenos de monedas de oro. No salía de su asombro cuando el llanto de su mujer lo sacó de su concentración. Su pequeño hijo había desaparecido mientras que la niña señalaba al pozo sin agua. Cuando Juan fue a retirar las tablas y piedras encontró a su pequeño sin vida, pero no había rastros de la víbora. Juan se consoló con el dinero, compró terrenos y construyó una gran hacienda. Después de un tiempo la serpiente se presentó en sueños ante Juan para hacer un segundo trato. Le ofreció ampliar su fortuna a cambio de más hijos varones. Juan se convirtió en un ser despiadado, se hizo de muchas amantes, todas originarias de pueblos lejanos. Cuando ellas daban a luz hijos varones, Juan se aparecía exigiendo al niño para su crianza y apartándolo de su madre. En unos años su fortuna creció enormemente, pero llegó el día en que el malvado hombre murió. Se dice que en el funeral la gente que se encontraba presente se espantó cuando entró por la puerta principal un charro vestido de negro que gritó: «Juan, estoy aquí por mi último pago». Y después de eso el charro desapareció dejando un fuerte olor a azufre. La gente intrigada abrió el ataúd de Juan y solo encontró un esqueleto. Se cree que desde entonces el charro negro anda buscando quien cambie su alma y la de los suyos a cambio de unas monedas de oro. El hombre lobo. En esta ocasión hablaremos del mito del hombre lobo en México, ya que no estuvo exento de sus leyendas que contaban las historias de aquel siniestro ser que a los rayos de la luna llena tomaba forma de un animal peludo, para salir a alimentarse de seres inocentes. Esa fue una versión traída del viejo continente en la época de la colonia, en donde se creía que estos animales obtenían su comida de los cuerpos tiernos de los bebés. Se decía que los lobos solo atacaban por hambre, siendo el diablo quien se les aparecía y les daba un supuesto cinturón mágico con el que podían cambiar la forma adoptando la apariencia de un animal asesino. Luego se creyó que los hombres lobos servían como esclavos a las supuestas brujas, pero la verdad es que nunca se les pudo ver juntos. Una de las leyendas más interesantes con respecto a los hombres lobo en la colonia es la de un campesino quien pudo escapar de uno de ellos y pudo cortar la pata a uno de estos seres echándola en el saco que llevaba consigo. Cuando llegó a su casa aterrado por lo que había vivido, se la mostró a su familia, pero al hacerlo descubrió que se trataba de una mano y no una pata de animal, motivo por el que fue sentenciado a muerte por las autoridades, que fueron alertadas por otro campesino que escuchó la historia, sin dar la oportunidad de defenderse. Él trataba de mencionarles en varias ocasiones que le había cortado la pata a un lobo y no a un humano, pero obviamente nadie le creyó. Solo su familia, que por muchos días subieron al monte con la esperanza de encontrar al hombre que le faltara una mano, algo que nunca sucedió. Después la leyenda cambió y se creía que eran los brujos eran quienes tomaban la forma de lobo. Pero eso era una confusión, pues a ellos se les atribuye el poder de convertirse en cualquier animal, lo que comúnmente recibe el nombre de nahual, que era muy común en las tierras mexicanas, por lo que confundirlos no sería lo más apropiado, pero siguiendo con dicha versión, los brujos tomaban esa forma para acudir a sus aquelarres, atacando a todo aquel que se cruzara en su camino, como quiera que sea. En la época de la colonia fueron muchos los juicios que se llevaron a cabo condenando a las personas que se suponían cambiaban de forma, llamándose nahual u hombre lobo, y poco tiempo después nacieron algunas otras versiones refiriéndose al mismo mito que cuenta que el endemoniado ser obtenía sus poderes de un brujo que habitaba en lo profundo del bosque, quien le ofreció una piel de lobo y un ungüento de hierbas especiales con el que se les podía pegar el nuevo atuendo a la piel, mismo que tenían que guardar en un rincón oscuro durante el día, y en la noche de luna llena los sacaban para poder convertirse y alimentarse. Según dice la leyenda, los hombres lobos no saciaban su hambre nunca, por lo que debían salir en busca de carne cruda,
de preferencia de bebés ya que ésta era nueva y llena de bondad. Pero además están condenados a los infiernos pues al perder sus pieles perdían también su mortalidad siendo el diablo el único ser que se los podía llevar al otro mundo pues de lo contrario quedarían como almas en pena. De ahí generalmente se les identificará con el mundo de los muertos y se creía que eran más activos durante las 12 noches posteriores a la Navidad, periodo en el que se supone que los muertos vagan por la tierra. Finalmente nació la versión que afirmaba que el séptimo varón de una familia se convertiría en un hombre lobo, sediento de sangre y carne humana.